Seguimos entonces con la descripción de los materiales cerámicos. Ahora toca describir a los silicatos. Los silicatos son materiales cerámicos que están formados básicamente por silicio y oxígeno. Estos son los elementos más abundantes de la corteza terrestre y por eso decíamos entre las ventajas de los materiales cerámicos era que los elementos que lo constituyen, digamos, son muy abundantes y de bajo costo. Todas las cerámicas tradicionales están formadas básicamente por silicatos. Em, el silicio, bueno, es un elemento tetravalente, ¿sí? Le faltan eh, cuatro electrones para completar su configuración electrónica estable, y el oxígeno es un elemento divalente. Y lo que resulta, digamos, cuando se unen estos elementos, en el caso de los silicatos, es que forman un radical, ¿sí? Donde cada silicio está rodeado por 4 oxígenos, y esa va a ser la unidad fundamental, y eso tiene una valencia 4 menos. Entonces, la relación de radios iónicos es 0,29 para el silicio y el oxígeno, y entonces queda una configuración así tetraédrica, donde el silicio ocupa el centro del tetraedro, rodeado por los 4 oxígenos, y este radical tiene una valencia 4 menos. Los compuestos formados por silicatos, ¿sí? Son bastante complejos y no lo vamos a pensar, digamos, como que se están uniendo los iones entre sí, sino vamos a ver cómo se relacionan estas unidades estructurales silicio-oxígeno 4, y eso nos van a dar las diferentes formas de estructuras cristalinas de los silicatos y de estructuras también no cristalinas. Entonces, la unidad estructural es este tetraedro de valencia 4, y el ordenamiento de estos tetraedros me van a determinar las estructuras cristalinas o la disposición espacial de los silicatos. Bueno, entonces estos tetraedros pueden unirse eh, con un vértice, o sea, compartiendo un vértice con otro tetraedro. En ese caso formarían una cadena. Pueden compartir 2 vértices o 3 vértices, ¿sí? Pueden formar anillos, pueden formar planos, y también si comparten los 4 vértices van a formar estructuras tridimensionales, como las que muestro acá, que tenemos una estructura cristalina. Estas estructuras cristalinas, donde se produce un ordenamiento perfecto, digamos, o sea, un orden de largo alcance de esta distribución de tetraedros de sílice-oxígeno, bueno, se llaman con nombre general, bueno, sílice o sílex, y la estructura básica, bueno, son estos radicales silicio-oxígeno 4 que comparten un oxígeno. Todos comparten un oxígeno. Entonces, si vemos la fórmula química, acá queda silicio-oxígeno 2 porque cada tetraedro comparte un oxígeno con otro tetraedro, y hay diferentes estructuras cristalinas con esta composición, que son cristobalita, cuarzo y tridimita. Acá se muestra la estructura cristalina de la cristobalita, y bueno, podemos comprobar en esta celda unidad cúbica que, bueno, tenemos que tener el doble de átomos de oxígeno que de silicio. Entonces, si contamos los silicios, bueno, tenemos como si fuera una FCC. Ahí tendríamos 4, pero en esa FCC además hay silicios adentro, hay otros 4 más. Entonces en total tenemos 8. A ver, este está dentro, este está dentro, este está dentro y este está dentro, ¿sí? Los demás son los de las vértices y las caras de la FCC. Entonces en la FCC tenemos 4 más 4 más 8, y si contamos los oxígenos, bueno, tenemos 4, 8, 12 y 16, ¿sí? Así que, bueno, se cumple la fórmula en esta celda de unidad como corresponde. Bueno, y esta es la representación de esta estructura.
bueno, las formas cristalinas, digamos, de los silicatos, eh, muchas veces, bueno, tienen en su estructura también algo de aluminio, porque, bueno, es muy fácil, digamos, que el silicio sea reemplazado por aluminio en estas, que se combinen estos dióxido de silicio con este óxido de aluminio. Y esta combinación de silicio-aluminio, digamos, me forma el sistema silicio-alúmina, que es un sistema muy importante porque la mayoría de los materiales refractarios, estos son cerámicos que soportan altas temperaturas, están formados por estos compuestos, sílice y aluminio. Lo que vemos acá en este diagrama de fases es que bueno, la temperatura de fusión de la alúmina es muy, muy, muy alta, ¿sí? La de la sílice es alta, pero no tanto. Tenemos por acá un eutéctico y por acá tenemos un compuesto intermedio que se llama mulita. Eh, esta mulita también tiene una temperatura de fusión bastante alta. En la representación, digamos, también con otro compuesto importante, digamos, de estos materiales, que es la leucita, ¿sí? Que es un compuesto también de alúmina, sílice y en este caso de óxido de potasio. Eh, en este triángulo están representados muchos de los materiales de uso muy, muy común. Ustedes se acuerdan cómo se leían, digamos, las composiciones en estos triángulos. Esto no es un diagrama de fases como el que vimos antes, no es un corte isotérmico, sino que es un diagrama de líquidos, ya voy a explicar qué es. Pero bueno, la representación de las composiciones es, como siempre, en los diagramas de fases ternarios, ¿sí? Tenemos las escalas para leer las composiciones. Acá tengo porcentaje en pesos, o sea, acá abajo voy a ver el porcentaje en peso de mulita, acá el porcentaje en peso de sílice y acá el porcentaje en peso de leucita. Lo que vemos es que, bueno, hay zonas de composiciones, ¿sí? Que me dan los nombres, digamos, de los diferentes tipos de materiales cerámicos que son de uso muy frecuente. Por ejemplo, aisladores eléctricos están por acá, porcelanas dura, porcelana fina, loseta vítrea, sanitarios vítreos, ¿sí? Por acá no está el vidrio común, porque el vidrio común, bueno, le hace falta cierta cantidad de óxido de sodio y bueno, eso ya lo vamos a ver enseguida. Lo que les quería comentar de este diagrama de líquidos, lo que muestra este diagrama de líquidos son las temperaturas, o sea, tengo el triángulo que me describe las composiciones y entonces lo que me marcan estas curvas son las temperaturas a las que tenemos la interfaz líquido-sólido, digamos, ¿no? Entonces, a 1600 grados, a 1600 grados, para estas composiciones, acá tenemos la línea líquidos. A 1500 grados, para estas composiciones, tenemos la línea líquidos. Eso quiere decir que para este lado, digamos, a 1600 grados, para acá va a estar líquido y para acá va a estar sólido o sólido con líquido. A 1500 para acá va a estar líquido y para acá va a estar sólido o sólido con líquido. 1400, etcétera, etcétera. Así que, bueno, para allá va bajando la temperatura de fusión. Entonces, bueno, eso es lo que representa este diagrama de líquidos, ¿no? Son diferentes temperaturas, ¿sí? A las que voy marcando dónde está la interfaz líquido-sólido. Por acá, fíjense, acá tenía, a ver, era alúmina, silicio alúmina. Bueno, acá está el compuesto, un compuesto de alúmina, ¿sí? Bueno, por acá está la mulita, ahí está la mulita. Bueno, yo ya me adelanté un poco y les hablé algo de los vidrios, ¿sí? Los vidrios son silicatos
pero no tienen un orden de largo alcance, no es una sílice cristalina, sino que es una sílice amorfa. Estos tetraedros de sílice fácilmente solidifican en estructuras amorfas. Conseguir que un material solidifique de manera amorfa, por ejemplo, en los metales es muy difícil. Hay que hacer un proceso de solidificación muy, muy rápido porque siempre el orden, la solidificación en una estructura cristalina ordenada, es un estado de menor energía que el estado de desorden, como es un sólido amorfo. Pero debido a la complejidad de estas estructuras de silicatos, ¿sí? Es muy común que cristalicen de manera desordenada, digamos, amorfa. Entonces son materiales que fácilmente forman vidrios. Entonces, que se forme una estructura cristalina o amorfa depende de la velocidad de solidificación, las condiciones de solidificación y, bueno, la complejidad de las estructuras. Hay otros óxidos, no solamente el óxido de silicio forma estructuras vítreas, sino también el óxido de boro y el de germanio. Y a estos óxidos se los llaman, igual que al óxido de silicio, formadores de redes. Formadores de redes. En los vidrios se le agregan otros aditivos, ¿sí? Algunos se llaman bueno, modificadores de redes que se incorporan al material, bueno, y modifican la red. Estos se llaman modificadores de redes, como el óxido de calcio o el óxido de sodio, ¿sí? Esto, digamos, en los vidrios que tienen óxido de calcio y óxido de sodio, esos materiales, digamos, esos elementos se incorporan como carbonatos, ¿sí? Y son en forma de cal y de soda, y entonces, bueno, eso se lo llaman vidrios soda-cálcicos. Estos, bueno, son modificadores de redes. Después también hay otros óxidos, o sea, estos quedan dentro, ya los voy a mostrar acá. Acá está, por ejemplo, cómo quedan digamos, con el agregado de el óxido de calcio o el óxido de sodio, ¿sí? Los iones quedan dentro de la red, modifican la red, ¿sí? Y después hay otros óxidos como el dióxido de titanio o la lúmina, que no forman red, sino que se llaman intermedios. Yo había dicho que la lúmina o el óxido de aluminio podía fácilmente reemplazar el tetraedro de silicio, ¿sí? Entonces fíjense acá en esta representación de los compuestos intermedios, ¿sí? En vez de tener todos tetraedros con silicio, ¿sí? Tenemos algunos que son de alúmina, bueno, o de titanio, ¿sí? Entonces todos estos modificadores o intermedios lo que hacen es, bueno, modificar las propiedades de esta estructura de silicio y reducen el punto de fusión y la viscosidad de los vidrios, y entonces los hacen más fáciles de trabajar a bajas temperaturas. Acá tenemos, por ejemplo, el diagrama de fases sílice y óxido de sodio, ¿no? Entonces, fíjense que con el agregado de óxido de sodio decíamos, bueno, la temperatura de fusión de la sílice es más de 1700 grados, ¿sí? Y con el óxido de sodio, bueno, tenemos dos eutécticos, y fíjense que dependiendo del contenido de sodio que se le agregue, podemos tener temperaturas de fusión tan bajas como 700 y algo. Entonces, el agregado de óxido de sodio en forma de carbonatos, bueno, lo que hace es reducir la temperatura de fusión. Los vidrios más comunes, ¿sí? Tienen este modificador de red, ¿sí? Que hace que baje mucho la temperatura de fusión. Acá les presento algunas composiciones de los vidrios más conocidos. Los vidrios que tienen alto contenido de sílice se ablandan a temperaturas altas, son muy difíciles de dar forma a las piezas. Este es el vidrio
común, digamos, de ventana, que se usa para fabricar láminas de vidrio, que tienen en su composición, como les decía, un contenido importante de óxido de sodio, también tiene óxido de calcio. Esto lo que hace es estabilizarlo frente a ataques, digamos, o degradación por humedad, por ejemplo, digamos, porque los vidrios en su composición, digamos, tienen elementos que pueden ser disueltos en el agua. Entonces, bueno, hay que estabilizarlos frente a eso. Después tenemos, bueno, hay vidrios diseñados para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, este borosilicato de baja expansión tiene baja expansión térmica, buena resistencia al choque térmico y estabilidad química. Es utilizado ampliamente en la industria química. Ese es el vidrio comercialmente conocido como Pirex. Después, bueno, el agregado de plomo en general le hace buenas propiedades ópticas y le da buenas propiedades para ser procesado también. Bueno, hay diferentes composiciones, digamos, para las diferentes aplicaciones. Respecto a las propiedades mecánicas de los cerámicos en general, ¿sí? Tenemos que, ustedes ya saben, los cerámicos son frágiles, son duros. Entonces, bueno, no vamos a hacer ensayos de tracción como hacemos en los metales, en los materiales cerámicos, porque las roturas en los materiales cerámicos, digamos, se producen por propagación de fisuras desde la superficie hacia el interior. Y entonces cualquier detalle que haya en la superficie hace que, bueno, pueda fallar el material en atracción. Y digamos, hay mucha dispersión en los resultados de los ensayos de tracción de los materiales cerámicos, además de que, bueno, es muy difícil sujetarlos con una mordaza, es muy difícil darle forma, etc. Entonces, las razones que acabo de mencionar y acá están resumidas. Las probetas, no se hacen ensayos de tracción como en los metales, porque las probetas son las, uno tendría que hacer una probeta de determinada geometría estandarizada, y eso es muy difícil de dar forma. Las probetas son difíciles de amordazar y, bueno, en general se fracturan con una deformación muy chiquita. Y la, la rotura, digamos, puede producirse por alguna cuestión que no sea exactamente una tracción. Y entonces, bueno, es mejor hacer otro tipo de ensayos. Entonces se hacen ensayos de flexión usando 3 o 4 puntos de carga. Ya lo vamos a mostrar. El punto de carga, bueno, acá lo muestro, digamos, se carga en un punto de la parte superior de la probeta. Esto, digamos, es un ensayo a 3 puntos, ¿no? Tenemos 2 sujetadores y un punto de carga acá. Entonces, se flexiona la probeta cerámica. De esta manera se producen efectos de tracción en esta zona, de compresión en esta zona. Y lo que se va a medir es cuál es la carga bueno, que soporta el material. Se puede medir su desplazamiento, se puede entonces obtener un gráfico carga-desplazamiento. Se puede obtener el módulo de Young. Y lo que se hace hasta la rotura, digamos, cuando se rompe el material, se obtiene un módulo que se llama el módulo de rotura, o módulo resistencia a la flexión, módulo de rotura, que enseguida voy a presentar. Bueno, entonces el esfuerzo en esta configuración, digamos, lo que tenemos es una probeta que puede tener sección rectangular, cuadrada o circular. Y entonces el esfuerzo se calcula como el momento de flexión por la distancia C. Esto dice distancia desde el centro hasta las fibras exteriores de la probeta, ¿sí? Desde el centro, estoy hablando de la sección, así que va a ser desde acá hasta acá. Y bueno, el momento de inercia, la sección transversal. Acá lo tenemos. Como, digamos, según si tengo sección rectangular o sección circular, cómo son digamos, las fórmulas de MC
el momento de inercia y el esfuerzo. Y entonces acá tenemos el esfuerzo de tracción máximo, está en la parte inferior de la probeta, y acá es donde se va a romper la probeta. Digamos, lo que se saca, el módulo que se saca acá es la resistencia flexural, módulo de ruptura o resistencia a la fractura. Y esta es la formulita, digamos, eh, para obtener ese módulo en función de la carga en la que se produjo la rotura y la geometría de la probeta. ¿Sí? Este FF es la carga a la cual se rompe la probeta. Entonces, estos ensayos, bueno, se hacen en máquinas que aplican esta carga y que miden el desplazamiento de la punta. Entonces podemos tener, por ejemplo, un gráfico carga-desplazamiento y vamos a tener una curva de este tipo, lineal, hasta que se produce la rotura. Entonces, acá podemos sacar también el módulo de Young y acá me da la resistencia a la fractura. Fíjense que hay cierta dispersión, no todas las probetas, ¿sí? Estos ensayos se tienen que hacer repetidas veces, ¿sí? Para hacer una estadística del, digamos, del valor de la carga sí, de la carga de rotura, ¿no? Bueno, acá están algunos valores de esta resistencia flexural para diferentes compuestos cerámicos. Acá tenemos lo que serían las curvas. Bueno, en este caso pasó a ser esfuerzo de formación, ¿sí? Pero es del mismo tipo que la anterior. Para óxido de aluminio y vidrio, la rotura, bueno, acá se produjo casi 250, acá dice un poquito más. El óxido de aluminio anda por acá, 275, 700. Nitruro de silicio, 250.000, ¿sí? Son bastante resistentes, ¿no? Circonia es bien resistente, 800, 1500. Y siempre por debajo está el vidrio, ¿sí? El vidrio, este es el vidrio común, ¿sí? El soda cálcico. Esto es el que tiene de los materiales cerámicos las propiedades mecánicas más pobrecitas. Lo mismo tenemos el módulo de Young, ¿sí? El vidrio está por acá abajo y estos son bastante rígidos. Fíjense, ¿se acuerdan? Bueno, ya lo vamos a comparar, pero el acero, el módulo de Young tenía 200, ¿no? Acá está la comparación. El acero, el módulo de Young tenía 200. Por acá tiene, bueno, esfuerzo de fluencia 180, medio bajo para ese acero. Y esfuerzo de tracción 380, ¿no? Y por acá están los valores de resistencia, como decía, de la circonia, que era bien, bien importante. Alúmina 275, 700, es el cuadrito que mostré recién. Y por acá, bueno, están los módulos de elasticidad. Así que comparando con los metales, tenemos que tienden a ser un poco más rígidos y como resistencia, bueno, ahí pueden ser más resistentes, pero bueno, nunca es resistencia a la tracción, ¿no? Como está medido acá en los metales. Pero bueno, también hay materiales cerámicos que tienen menor resistencia que los metales. Y siempre el vidrio es el que tiene eh, más pobres las propiedades mecánicas. Respecto de la dureza, acá está medido, bueno, los ensayos de dureza para los materiales cerámicos son siempre microdureza, Vickers o Knupp, que se hace con indentadores en punta, no indentadores esféricos, porque también, digamos, se producirían muchas roturas por la fragilidad que tienen estos materiales, ¿no? Entonces se hacen pequeñas indentaciones con estos ensayos, digamos, involucran pequeñas indentaciones y son posibles de hacer. Tenemos este rango de valores de dureza Vickers. Estos son valores altos, ¿sí? Acuérdense que el material
el diamante era el que en la escala, esa, la primera escala de dureza, que es la escala de Morse, el diamante era el material más duro y en general, digamos, son más duros que los metales. El procesamiento de materiales cerámicos es bastante complicado debido a las altas temperaturas de fusión que tienen. Entonces, una de las maneras de fabricar las piezas cerámicas es a través de, por ejemplo, el sinterizado. El sinterizado, yo lo conté en algún momento, el sinterizado consiste en unir pequeños granos de material, o sea, prensarlo, dejarlo bien en contacto íntimo, digamos, los pequeños granos de material y someterlos a un tratamiento a temperatura bastante alta, de manera que eh, se vayan eliminando, digamos, las los límites, digamos, entre esos granos, que se vayan uniendo esos granos, se van formando unos cuellitos, digamos, de unión y de esa manera se puede hacer un material sólido eh, de una única pieza, digamos, ¿no? Ahora, este proceso de sinterizado, dependiendo de el tiempo, la temperatura, etcétera, ¿sí? Puede dejar porosidad en el material y esa porosidad va a influir en las propiedades mecánicas. Por supuesto, va a debilitar la resistencia mecánica, el módulo de Young, etc. El sinterizado no es la única manera en que se conforman las piezas cerámicas. ¿Sí? Ustedes sí, deben imaginarse, bueno, lo que es el trabajo de alfarería, que en ese caso, digamos, los materiales son unidos con un aglomerante, digamos, que es el agua, después se seca y después se lleva a cocción. Bueno, en ese proceso de cocción también o sea, se evapora, primero se seca, digamos, quedan espacios dejados por el agua y después en la cocción también, bueno, se producen reacciones químicas y no queda un material eh, sin poros, digamos, siempre la cerámica es porosa. Entonces, bueno, ¿cómo influye la porosidad en las propiedades mecánicas? Acá tenemos el gráfico de cómo influye en el módulo de Young. ¿Sí? Vemos que, bueno, si medimos la porosidad como fracción en volumen de porosidad, o sea, cuánto hueco queda en el volumen, vemos que cae bastante rápidamente, digamos, el módulo de Young. Bueno, con un 10% de porosidad ya hay una diferencia significativa del módulo de Young, etcétera, etcétera. Esta curva se puede representar, digamos, por esta expresión, ¿sí? Entonces, conociendo el módulo de Young para cero porosidad, podemos estimar cómo va a ser el módulo de Young para el material poroso. Esto es una muestra de cómo varía la resistencia flexural según la porosidad. Ven que no hay una dispersión, digamos, de los valores experimentales y acá tenemos la curva representada por esta expresión, ¿sí? Donde, bueno, sigma 0 y n se determinan experimentalmente. Respecto de la degradación, al principio cuando les presenté los materiales cerámicos, como que eran muy resistentes a los ambientes agresivos, ¿sí? Pero también mencioné que puede pasar que se degraden. Tenemos, o sea, los componentes, digamos, que forman los cerámicos, ¿sí? Pueden ser sales que se disuelvan en agua, otro tipo, digamos, de compuestos que no sean totalmente inertes a las acciones del ambiente. La humedad puede afectar a los materiales, también, bueno, algunos ácidos y algunos medios básicos. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico degrada el vidrio y esto es un ejemplo, esto no es ácido fluorhídrico, sino que
vidrios con ciertas composiciones, sobre todo la cristalería, son susceptibles de ser atacados, digamos, o de cambiar su composición por algunos agentes químicos, sobre todo si se produce a altas temperaturas la exposición, y pueden, digamos, empezar a opacarse. Acá también está opacado. Bueno, esto no sé si ya han visto alguna vez, pero hay cierta cristalería que si uno lo pone en el lavavajillas queda exactamente como esto. Bueno, y por último, no lo voy a dar con detalle esto, que quedan unas filminas para que ustedes puedan leer después. Los materiales cerámicos tienen propiedades eléctricas muy interesantes, desde que, bueno, en general, digamos, uno dice son aislantes eléctricos, es cierto, digamos, tienen muchas aplicaciones como aislantes eléctricos, sobre todo, digamos, en todo lo que sea la distribución de energía eléctrica, se usan como aislantes eléctricos. Y también es conocido que tienen muy buenas, digamos, son los materiales semiconductores, son materiales cerámicos. Los semiconductores, acuérdense que eran materiales que tenían conductividad entre aislante y conductor, y que además con pequeñas cantidades de impurezas se podía cambiar mucho la resistencia de estos materiales, y bueno, son la base de toda la industria, bueno, de la tecnología actual, de computadoras, etcétera, todos los chips semiconductores. La superconductividad la voy a mencionar, tal vez no la conozcan. La superconductividad es la propiedad que tienen muchos metales a muy bajas temperaturas de hacer que la resistencia sea cero. O sea, llegan a un estado en que la resistencia es cero, y no solo eso, sino que además son lo que llaman diamagnéticos perfectos, no permiten que penetren los campos magnéticos. Esto tiene, bueno, como aplicaciones interesantes, digamos, es muy interesante porque, digamos, uno podría transportar energía sin tener ningún tipo de disipación. Bueno, para los metales eso pasa a muy bajas temperaturas. Hay aleaciones, digamos, que tienen esta propiedad a temperaturas 50 grados Kelvin aproximadamente. Y a fines del siglo pasado, 1980 y algo, bueno, se vio que algunos materiales cerámicos tenían esta propiedad de superconductividad a temperaturas bastante más elevadas que esos metales que se conocían. Entonces, bueno, eso los hace como unos superconductores muy interesantes, eh, pero bueno, el problema con los cerámicos es que es muy difícil darle forma, entonces, bueno, eso por ahí limita un poco las aplicaciones. Los superconductores, no los cerámicos, sino los metálicos, tienen aplicaciones muy interesantes en la actualidad, como en los resonadores magnéticos, que, digamos, estos superconductores lo que permiten es justamente, bueno, hacer imanes superconductores, ¿sí? Por circulación de corriente, ¿no? Un electroimán, pero superconductor, de manera que no disipe. Claro que tiene que estar enfriado, y eso permite crear, digamos, campos magnéticos muy importantes que, bueno, son los que utilizan los resonadores magnéticos. Bueno, y con esto terminamos la presentación de los materiales cerámicos. Entonces, el resto de las aplicaciones eléctricas se las dejo para ustedes. Adiós.